Decían que ni Dios podía hundirlo, y al final se tragaron sus palabras. Tal vez lo dijo una época convencida de haber dominado la naturaleza. 14 de abril de 1912. El Atlántico respondió, y mientras el acero cedía y el agua helada entraba sin pedir permiso, quedó claro algo terrible. No todos a bordo tendrían la misma oportunidad de sobrevivir. Aquí no te voy a contar la historia del Titanic que ya conoces. No vamos a repetir el iceberg, la orquesta ni la escena romántica. Hoy abrimos el expediente, las teorías, las sospechas, las coincidencias que, más de un siglo después, siguen provocando preguntas. Porque cuando el poder, el dinero y la muerte se cruzan en un mismo lugar, la versión oficial nunca es suficiente para todos. Y el Titanic se convirtió en el caldo perfecto para la duda. Entre los pasajeros de primera clase viajaban algunos de los hombres más ricos e influyentes del mundo. John Jacob Astor IV, Benjamin Guggenheim, Isidor Straus, nombres ligados al poder económico de su tiempo. Un año después del desastre, en 1913, nació la Reserva Federal de Estados Unidos, el sistema que reorganizó el control monetario del país mediante un banco central con estructura privada. Aquí empieza una de las teorías más persistentes. Algunos sostienen que figuras influyentes a bordo del Titanic se oponían a ese nuevo sistema financiero y que su desaparición eliminó voces poderosas de resistencia. La coincidencia temporal, el contexto económico y la magnitud del poder en juego han mantenido viva la sospecha durante más de un siglo. Cuando el dinero y el poder están en la misma habitación, las preguntas rara vez se hunden. El detalle se vuelve aún más inquietante cuando aparece otro nombre. J.P. Morgan, magnate financiero y propietario de la compañía dueña del Titanic, estaba programado para viajar. Canceló a último momento. Nada ilegal. Nada imposible. Pero el barco más lujoso del mundo zarpó lleno de millonarios, sin su propietario a bordo. ¿Coincidencia? Probablemente. ¿Gasolina para la imaginación pública? Sin duda. Porque cuando ocurre una tragedia, la gente no solo busca respuestas, busca patrones. Otra teoría afirma que el barco hundido no fue el Titanic, sino su gemelo, el RMS Olympic. El Olympic había sufrido daños en una colisión anterior. Según la hipótesis, habría sido intercambiado para hundirlo y cobrar el seguro. Los registros oficiales y los restos encontrados contradicen esta idea. Pero la teoría sigue viva, porque mezcla dinero, fraude y corporaciones poderosas. Y esa combinación nunca pasa desapercibida. Antes incluso de zarpar, existía un detalle poco conocido. Un incendio había sido detectado en depósitos de carbón. Estos incidentes con fuego no eran raros en la época, pero algunos sostienen que pudo debilitar zonas del casco o influir en decisiones de navegación. No hay consenso. Pero la idea de que el Titanic ya venía ardiendo por dentro antes del impacto añade una capa de fatalidad difícil de ignorar, como si el desastre hubiera comenzado antes de abandonar el puerto. A menos de 20 millas del Titanic se encontraba el SS Californian. A las 10:55 de la noche envió un mensaje advirtiendo sobre hielo. El operador del Titanic respondió molesto. Estaban transmitiendo mensajes de pasajeros. Minutos después, el operador del Californian se fue a dormir. A las 11:40 de la noche, el Titanic chocó con el iceberg.
Durante la madrugada, tripulantes del Californian observaron un barco detenido en la distancia y vieron cohetes blancos elevarse en el cielo. No se interpretaron como señales de auxilio. Se asumió que eran señales de compañía. El capitán Stanley Lord decidió no despertar al operador inalámbrico. Cuando el Carpathia llegó al amanecer, el Titanic ya había desaparecido. Las investigaciones concluyeron negligencia e interpretación errónea de señales. Pero la pregunta sigue flotando. ¿Cómo un barco cercano vio cohetes en la noche y no reaccionó? En tragedias marítimas, los minutos salvan vidas. Y esa noche, los minutos se perdieron. 14 años antes del Titanic, en 1898, el escritor Morgan Robertson publicó una novela titulada Futility. Describía un enorme transatlántico considerado insumergible, con pocos botes salvavidas, que chocaba contra un iceberg en el Atlántico Norte en abril. El barco ficticio se llamaba Titan. No fue una profecía, fue el reflejo de una mentalidad. Una era obsesionada con el tamaño, la velocidad y el lujo. Una mentalidad que terminaría navegando hacia el hielo. El Titanic no estaba oficialmente compitiendo por el cruce más rápido del Atlántico. Pero la presión comercial existía. Llegar antes significaba titulares, prestigio, ventas. A pesar de múltiples avisos de hielo, el Titanic mantuvo alta velocidad. No era ilegal, era habitual, era la confianza de una industria convencida de dominar el océano. Algunos historiadores sostienen que la cultura del prestigio y la velocidad influyó en mantener el ritmo. No fue una carrera, fue algo más sutil. La convicción de que reducir velocidad era admitir vulnerabilidad. Y en una era obsesionada con el progreso, admitir vulnerabilidad no era una opción. El Titanic reunió 3 elementos explosivos: poder, dinero, muerte masiva, en un mismo lugar. Cuando eso ocurre, la gente no se conforma con el azar. Necesita un culpable a escala del evento. Porque aceptar que una suma de decisiones humanas puede producir una tragedia así, resulta demasiado difícil. El iceberg abrió la grieta, pero el sistema decidió el resultado. El Titanic cumplía la ley. La ley no protegía a todos. El barco era símbolo de progreso. El progreso no eliminó la jerarquía. La tecnología prometía seguridad. La confianza retrasó decisiones. No todos tenían la misma oportunidad de sobrevivir. Y eso no lo decidió el océano. Lo decidió la forma en que organizamos el mundo. El Titanic no solo se hundió en el fondo del Atlántico, se hundió en la conciencia colectiva. Y más de un siglo después, sigue generando preguntas incómodas. ¿Fue solo un accidente? ¿Negligencia? ¿O el reflejo de un sistema que prioriza a unos sobre otros? Te lo pregunto directo. ¿Cuál teoría te parece plausible y cuál te parece puro humo? ¿Fue el iceberg o el sistema? Si te interesan las historias donde el poder, el dinero y la historia chocan, suscríbete y deja tu opinión. Porque la historia no siempre está hundida. A veces sigue flotando.